persona que lo vaya a hacer. ¿Y qué es lo primero que debemos saber? Medir. Medir. Ah, bueno, pero vamos a medir y tenemos que llevar un Una ruleta. bosquejo, Una ruleta. ¿eh? Con una Una ruleta, profe, algo para medir. y Así. puedo medir con una ruleta nada más o con Bueno, puedes medir alguno. Con con un el montón de nivelador cosas se también. pueden medir, profe. A ver quién está hablando. Yo, Juan Pablo. Con el nivelador también. No, Instrumento de medición, profe. puedes medir con ¿Con un qué montón de cosas. instrumento? A ver, la No ruleta, sé, uno dice. A ver, La, pero, la regla también se puede usar como instrumento de medición. una regla. Ya, Metro plegable. nivel de mar. un metro, ¿cómo, perdón? El Un metro metro, plegable. profe. El metro ese carpintero. Ese Sí, mismo. Ujú. ¿Y puedo medir con un lápiz? también se puede medir con todo, ¿Cómo? profe. A Se ver, No es tan ¿cómo? podría medir recomendable, con pero todo. se No, puede. no le puedo Ah, otra, profe. Espere. De a uno, porque si hablan todos a la vez, Supongamos no. que, supongamos, profe, que en promedio cada lápiz mide 15 centímetros. Bueno, yo voy tomando la medida en lápices y de ahí según la cantidad de lápices que utilice, es la medida que me va a dar, sumando todas las medidas. No es lo Tienes recomendable, razón, pero se chico, puede. profe. ¿Quién está Confía. hablando? Perdón, Luque, sí, Manuel. Sí, Manuel. Luque. Dice con un lápiz. ¿Qué les parece al resto? La Sí, explicación. profe. las, Sí, Arriba Sebastián habla. Las primeras mediciones que se hacían generalmente eran con con las manos o con los pies de una persona. Sí. Incluso hasta el día de hoy en otros países que utilizan otros sistemas para la altura, en muchos casos se utilizan los pies los pies. de dis- Como unidad de medida. Ajá, como unidad de Claro. medida, exactamente. Entonces, el que dijo el metro utilizará, o sea, ahí ya nos estamos refiriendo a algo muy particular, ¿no? Si hacemos una comparación de lo que han estado, se han estado explayando sus compañeros, uno dijo que va a utilizar un metro desplegable, otro una regla, una sí. ruleta, un lápiz, un pie. Bueno, difícilmente para hacer la alacena no vamos a poder caminar por la pared, ¿no es cierto? Pero es una unidad de medida, lo que dijo Sebastián Arroyo. Está muy bien porque él está utilizando, por ejemplo, si hablamos de ruleta, del metro, de la regla, todos usan una misma que unidad de medida. Entonces ahí ya Sebastián nos introdujo o puso, no en duda, sino dice, bueno, yo puedo medir en pie. Y sí, si hablamos de distancias, ¿no es cierto? Las distancias las puedo medir en la unidades según el sistema de unidades que pues, estemos utilizando. Por ejemplo, los sistemas de unidades que también van a ser objeto de estudio, sistema MKS, CGS, técnico. Según estos sistemas, la unidad de medida para las distancias podrá ser metro, kilómetro, pie, yarda, No, eh, Millas. millas, cualquiera de los sistemas que nosotros elijamos. Entonces me quedo con, a ver si me repite o si de la cámara, con el lápiz, ajá, Agustín. ¿Quién es el que habló y dijo sobre el lápiz? ¿Quién es el que dio como ejemplo? Eh, Disculpe, ingeniero, no se está escuchando bien lo que dijo. a ver, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora se Hola. escucha bien.
Sí, sí, Pregunté si alguien me puede repetir o prender la cámara, quién fue el que dio el ejemplo de medir con un lápiz. Yo, Eh, Agustín Agustín, Luna. vos dijiste que se podía medir con un lápiz. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que lo que tenemos en común, vamos, ¿se ve ahí el pizarrón? Sí, no, sí. ¿Todos ven el pizarrón? sí, Bueno, sí, sí, profe. profe. entonces fíjense que para poder expresar algo, ¿no es cierto? Una medición, siempre nos vamos a tener que preguntar, poner una cantidad y preguntarnos el de qué. O sea, si estamos midiendo, por ejemplo, longitudes, bueno, podrá ser, esto va a ser un número, ¿sí? Sí, Y el de qué tendrá que ser ¿qué? La unidad de medida. Y esto, un número, o sea, la cantidad o un número. Eso es lo que concluimos, ¿no es cierto? Que para poder expresar una determinada expresión de cálculo, ¿no es cierto? De poder decir qué estoy haciendo, en este caso estamos midiendo longitudes, pero si yo mido otra variable, temperatura, por ejemplo, la temperatura sería un ejemplo de decir, voy a tener una cantidad, sí, esa cantidad, por ejemplo, 35 sería la cantidad. ¿Y en qué? Y puede ser, fíjense, grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Remus, o sea, las distintas tablas que nosotros, grados Kelvin, las distintas unidades de medición de temperatura. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿Qué nos exige tener que saber? Y bueno, si nuestros problemas nos dicen, mire, usted tiene que expresar el resultado de su problema en grados Fahrenheit y todos los datos están dados en grados centígrados, yo tendré que saber cómo se pasa de una cantidad, de una unidad de medida a otra. O si mi Profe, problema está dado, todos mis datos están dados en metros, ¿sí? Pues supónganse que ustedes van a ese carpintero y han medido todo en centímetros. Y el carpintero le dice, no, mira, yo quiero que me den las unidades en metro o en milímetros. Bueno, voy a tener que saber cómo se pasa de metro a centímetro, de metro a milímetro, en todo eso que estamos hablando, en las escalas de medición es lo que se corresponde con lo que son los múltiplos y submúltiplos. Entonces, expresar correctamente una medición no es solo saber medir la persona que hace la medición, tiene que ser una persona que sea experimentada. Si ustedes le han dado a su carpintero las medidas, el carpintero fabrica y luego viene y presenta los muebles y algo falla, ¿quién falló, el carpintero o quién le dio la medida? Quien le dio la medida, falló. ¿Y por qué falló? Y porque no es una persona que sea o que tenga experiencia en hacer ese tipo de mediciones. Entonces, para poder realizar una medición correctamente,
hay que ser una persona experimentada. Eso es lo que ustedes van a aprender o que ustedes creen que saben medir. No, ustedes saben lo que es medir, pero no son experimentados en la medición. Entonces en el laboratorio se les va a enseñar a utilizar distintos instrumentos de medición y a elegir el elemento adecuado para medir cualquier material o cualquier objeto. ¿Sí? Recién, en el ejemplo que dieron ustedes, que no está de nada mal, lo que mencionaron, la utilización de los elementos de medición tiene que ser la correcta, de acuerdo a lo que yo necesite medir. Por ejemplo, si necesitamos medir el espesor de una bolsa de nylon, ¿con qué se mide? ¿Saben con qué se mide? Con un tornillo micrométrico, ¿puede ser? Algo de eso, profe. ¿Quién está hablando? Emilio. Emilio. Emilio, ¿tenés la cámara encendida, Emilio? No, profe. ¿Podés encenderla? Emilio dice un tornillo micrométrico. Es correcto, es correcta la apreciación porque, por ejemplo, si ustedes han tenido oportunidad o si tienen la oportunidad de querer hacer una compra de bolsas de nylon o nylon para la construcción, lo primero que le van a preguntar es El espesor. el espesor, y el espesor está dado en micrones. Ah, no, En micrones. micrones, sí señor. Profe, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, ahí está cuál es la diferencia. Como planteo, como duda, ya que surge la duda, investiguen en la tabla de múltiplos y submúltiplos, ¿qué es una micra? Una micra es una parte, ¿sí? O una fracción de una unidad de medida, del milímetro. Entonces, las micras son cantidades más pequeñas que el milímetro. Entonces, por ello, ¿sí? Disculpe si me equivoco, ingeniero. Para medir el espesor, que es en micrones, se podría usar un pie de rey, ¿verdad? Por lo general lo hacemos con no digo que no sea correcto, pero por lo general con un tornillo micrométrico. Para quienes no conocen lo que es un tornillo micrométrico, ya vamos a presentar en la próxima clase unos videos del uso del tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico es un elemento que permite colocar entre dos cilindros, por ejemplo, lo que voy a medir. Por ejemplo, si quisiera medir el espesor, por ejemplo, de esta hoja, los cilindros toman así la hoja, como yo la tomo entre los dedos, y hay algunos que tienen lectura digital, y ahora con el advenimiento de estos elementos de lectura digital se nos hace más fácil. La medición en la lectura es directa. En cambio, con el tornillo tal cual lo conocimos varios de nosotros que ya peinamos canas, no teníamos instrumentos de lectura digital. Entonces hay una forma de lectura idéntica, más o menos parecida a la que se hace con el calibre. Hoy los calibres también vienen con lectura digital.
Y por eso es que cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, o si han visto bolsas de nylon, algunas, dice, dentro de la misma medida de la bolsa, por ejemplo, si tomamos como ejemplo una bolsa común que se utiliza como bolsa de residuos de 50 por 40, o sea, tomemos una medida estándar, unas son más caras que otras y lo primero que tenemos que fijarnos es el micronaje, o sea, de qué espesor. Por eso que cuanto más espesor tiene, más caro es el producto porque lleva más contenido de materia, ¿no es cierto? O sea, el nylon se vende, ¿no? Y se pesa, ¿eh? Y tiene, de acuerdo al micronaje, un determinado precio. Bueno, volviendo al tema de las mediciones, como verán, no todo lo que vamos a medir, se mide con un lápiz, con un metro, con una ruleta. O sea, hay instrumentos que son específicos para la medición. Y en esta medición nosotros tenemos que acotarla porque existen tipos de errores que se cometen al medir, distintos tipos de errores. Y eso hace a que tengan que estudiar cuando empiezan el curso de la física. La licenciada Céspedes en el laboratorio le va a enseñarle todo lo que es referido a la teoría de errores, porque cada medición tiene que estar ajustada con un tipo de error. Por ejemplo, existen errores sistemáticos, errores de paralaje, que se llaman los instrumentos. Entonces, cuando ustedes midan, van a tener que saber, de acuerdo a lo que están con el instrumento que están midiendo, qué tipo de error los afecta. Han visto en la farmacia, así como en la Castor, se refiere a farmacias más antiguas, las balanzas que hay, si alguno se ha pesado. ¿Está tapando el respirador? Perdón. Si pueden cerrar el micrófono, por favor. El cosito y ese cuadrito, cuando prende el botón, hacer así. Decía, aquellas balanzas que están en aquellas farmacias más antiguas, ¿no? Si alguno ha tenido la oportunidad de pesarse y ver que en la escala de medición atrás hay un pequeño espejo, ¿sí? ¿Alguno lo ha observado? ¿Se ha dado cuenta de eso? Por ejemplo, si esta es la escala de medición, tenemos la aguja, ¿no? Acá hace así, acá está la aguja, pero existe una franja esta franja, sí, es un espejo. Y acá están los números, qué sé yo, 70, 80, 90, 100. ¿Sí? Ese espejo, ¿saben para qué sirve? No sé. No. ¿Pero lo han visto en alguna oportunidad? Nunca presta atención ahí, profe. ¿No? Ese espejo, nunca lo vi al espejo. Es que me No. hiciste. Bueno.
les indico, eso no solo está en las balanzas, sino en algunos instrumentos de aguja que permiten hacer mediciones de, por ejemplo, tensión, corriente, resistencia, potencia. Les explico para qué es eso, para que vean cuál es el objetivo que tiene ese espejo. Si esto que está en rojo, la aguja, y supongamos que esa sea la balanza, este es el pie y acá está la base. ¿Se ve todo completo? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Si esta es la base de la balanza y viene una persona, vamos a suponer, y se para acá, ¿sí? Vamos a representar la persona ahí, está paradita ahí y está mirando la aguja, ¿sí? Y dice, yo peso 70, dice la persona que está acá. Pero la señora que está acá, aquí paradita acá, mirando, dice, no, está equivocada, está pesando 69. Y la otra que está acá, que está parada acá esperando, dice, no, yo veo que está pesando 71. ¿Sería entonces para determinar mayor precisión en el peso de la persona? No, esto es una balanza. Profe? Esto es una balanza. Mide pesos, compara. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la medida correcta? No puedo decir que las tres medidas son correctas. La medida correcta se obtiene cuando la persona que está parada acá hace coincidir acá, ahí yo voy a reflejar con verde, es como si fuese la imagen de la aguja en el espejo. ¿Se entiende? Profe, entonces las mediciones se tienen que observar en ángulo recto, ¿no? Ahora vamos a concluir con eso. Cuando yo miro sobre la aguja de la balanza y hago coincidir la aguja real con su imagen, ¿sí? Ahí es cuando yo puedo leer la lectura, o sea, la lectura correcta. Porque estas personas que están acá, ellos están viendo la aguja real en una posición, pero la imagen la están viendo que está posicionada en otra. A ver, Catherine Vega dice, levantó la mano. ¿Qué quiere o quién quiere expresar algo? No, disculpe, ingeniero, se apretó solo. Entonces, concluimos que este instrumento de medición tiene esta superficie espejada para poder hacer coincidir o ver la aguja con su imagen. Cuando yo logro hacer con mi vista coincidir la aguja con su imagen, ahí recién puedo leer. Si vamos en términos de suponer que la aguja, que la vista es un rayo, recién alguien dijo, entonces yo tengo que ver en forma perpendicular exactamente. ¿Cuándo voy a ver la aguja coincidiendo con su imagen? Cuando yo mire perpendicularmente. Lógicamente, si estoy de frente, voy a mirar en forma perpendicular. No tengo que hacerme hacia un lado o hacia el otro para ver la aguja, porque la única vez que yo voy a poder ver la aguja coincidiendo con su imagen es cuando la observo en forma perpendicular. Bueno, este espejito en ese instrumento de medición también se da en otros elementos, en otros instrumentos como un multímetro,
Un multímetro es un instrumento para medir, por ejemplo, tensiones, corrientes, resistencia. Esos elementos de aguja, de medición con aguja, evitan este error con esta banda espejada. No siempre es un espejo, puede ser un material que sea refractante, como por ejemplo un trocito de papel de aluminio o una superficie bien pulida, y ese error se llama error de paralaje, ¿sí? Entonces, hay distintos errores en los instrumentos o en las mediciones que van a tener que aprender a distinguir. Y entonces, en términos generales, ya nos estamos dando cuenta que para poder realizar una medición o la medición en la física, no la tiene que hacer no la hace cualquier persona. Tengo que estar capacitado, tengo que ser una persona que esté entrenada para hacer ciertas mediciones, saber elegir adecuadamente el instrumento para medir. Si bien acá en un ejemplo muy burdo hemos mencionado unos instrumentos de medición, para cada una de las tareas que vayamos a realizar, tenemos que tener una adecuada selección del instrumento para poder llegar a un resultado concreto y no va a haber, por ejemplo, haber cometido un error que después tengamos que sacrificar todo un trabajo. O sea, por ejemplo, para medir profundidades en una pieza cilíndrica tenemos que utilizar un calibre. Van a tener que aprender a utilizar el calibre. A ver, aguárdenme un segundito. Este es un calibre. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, bueno, por ejemplo, para medir el ancho de este borrador, yo tengo que hacer esto. Colocar la pieza dentro de la apertura que me da el calibre, la retiro y después tengo una escala, ¿sí?, que ustedes van a aprender a medir. Estas patitas que están acá arriba, si ustedes ven, están abiertas hacia los extremos y eso es se utiliza, por ejemplo, si yo quisiera medir acá así, el ancho, la cavidad que tiene el borrador, estoy usando el calibre, pero lo estoy usando mal, porque cometería error en la medición. Para eso está esta parte, donde permite colocar en forma perpendicular a los laterales la medida. Si quisiera medir la profundidad que tiene esto, y no lo podría hacer así para medir, no, tengo que utilizar, cuando yo muevo esto, sale esa barrita ahí, ¿se ve? Cómo sale y entra. Entonces, ¿qué se hace? Se apoya en un lateral, ahí, a ver, se apoya hasta que lo haga coincidir, y este topecito, si se ve ahí, hace tope en la barrita en el interior, y cuando lo saco, esto es lo que se introdujo dentro del borrador, y después voy a la escala y lo leo. O sea, hay para cada instrumento
ustedes van a aprender. Y este, por ejemplo, este calibre, hoy en día este calibre ya viene con una partecita acá, un display chiquitito en forma digital. Entonces leo y puedo seleccionar. También permiten algunos más elaboraditos, más caros, permiten seleccionar la escala de medición, centímetros, milímetros. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, sí. Sí, profesor. Sí, sí, se entiende. Entonces, ya se están dando cuenta que medir, así como lo hemos enunciado al comienzo, no es algo tan sencillo como nos parecía hasta el momento. O sea, decir, voy a medir cuánto tiene tal cuerpo. Sí, lo puedo hacer en una forma, llamémosle grosera. Incorrecto. No incorrecta, porque el error se puede dar con una mala elección del instrumento de medición, pero a lo que voy es que lo que para ustedes hasta ahora era una acción común de medir, ya va a dejar de ser así. ¿Por qué? Porque ustedes el día de mañana van a tener que hacer distintos tipos de mediciones y para ello se los va a formar en la utilización de distintos tipos de instrumentos, dependiendo de la carrera o, la especialidad que ustedes tengan. Entonces, ya expresar un resultado en una prueba de laboratorio, porque tal vez el día de mañana muchos trabajen en laboratorios y tengan que hacer, por ejemplo, ensayos de algunos materiales y tengan que dar como resultado de esas tareas una cantidad. Y bueno, volvemos a lo que habíamos expresado, de que para nosotros a partir de ahora y nunca más me debo olvidar, es que siempre voy a tener que pensar en una cantidad, como dijimos acá, una cantidad y un de qué. Si ustedes están en un problema de resolución y ustedes, por ejemplo, estamos calculando, supongamos, esto dice 10 metros, 3 metros, 5 metros. Y se pregunta cuál es el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de este campo, por ejemplo? A ver, ¿cuál es el perímetro de ese campo? ¿Usaríamos la regla de 3 simple, profe? No, quiero saber cómo se calcula el perímetro de ese campo. El perímetro es la suma de los lados. El perímetro es la suma de los lados. Con la fórmula. L1, L2, L3. L1 más L2 más L3. ¿Y qué coloco? Cuadrado. El resultado sería 10 más 3 más 5. No. Ahí está el error. Es 10 metros más 3 metros más 5 metros. Eso es 18 metros. No es 18 el perímetro. El perímetro son 18 metros y una unidad. Claro, siempre hay que poner la unidad de medir. Siempre tenemos que poner la unidad de medida. Si ustedes hubiesen hecho este problema y hubiesen puesto acá 18, está mal el resultado. Porque 18 no es nada, es un número, no dice nada. Si ustedes van y se pesan y dicen, ¿cuánto pesa? Le preguntan.
70. ¿70 qué? Kilo. Hay que poner una unidad de medida. Siempre tengo que poner unidad de medida. Ahora, en la física, ¿todo tiene unidad de medida? No, todo no. Existen números que son adimensionales. ¿Sí? Cuando uno habla y dice adimensional, adimensional. ¿Qué significa el prefijo a? Cuando uno hace el desglosamiento etimológico de la palabra, este prefijo, ¿qué es lo que indica? Que es algo que carece de o está fuera de, por ejemplo, algo que es estandarizado como normal, que si no es normal es anormal, etc. Entonces este prefijo significa sin, o que no tiene dimensión. Entonces yo puedo dar, por ejemplo, como ejemplo del caso, un coeficiente de restitución en la física. Por ejemplo, el coeficiente de restitución está entre 0 y 1. ¿Sí? El coeficiente epsilon está entre 0 y 1. Pero no tiene dimensión. En cambio, una fuerza F tiene 10 newton. ¿Sí? O sea, a partir de ahora nos vamos a encontrar con cantidades que son todas con unidades o algunas que carecen de ellas. Por ello, es muy importante que no olviden colocar la unidad de medida. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, esto que hemos hablado acá en la unidad 1, que habla de la medición en la física, las unidades, por ejemplo, el metro, el gramo, o sea, también tenemos que tener una consecuencia con la manera en que se escriben esas cantidades. No se escriben de cualquier manera. Si hablo de metro, y bueno, no puedo poner metro así, o poner 18 MT, o 18 met, no, hay una forma de escribir. Cada unidad tiene una simbología, y eso está dado a partir de estas tablas. A ver, díganme si se ve completa la pantalla. Sí, profe, se ve perfecto. Sí. Ahí. Vamos a ver. Ya que hemos entendido que todas las mediciones tienen que estar acompañadas de una magnitud que indique cuál es esa unidad de medida, acá tenemos una tablita en donde los sistemas de medición, como vamos a ver a posteriori, son el sistema MKS, el CGS, el técnico, están basadas a nivel de unidades que son base y derivadas. Las 7 unidades o magnitudes básicas son las que, cuando nosotros hablamos de un sistema MKS, el MKS está referido a que sus unidades bases son el metro, el kilogramo y el segundo. ¿Sí? Entonces, nosotros por ahora vamos a trabajar con estas unidades. Más adelante, cuando veamos en la física 2 corriente eléctrica, vamos a utilizar la unidad base ampere, que es la unidad de medida de la corriente eléctrica.
La temperatura termodinámica seguramente la van a ver con el ingeniero Manuel Mercado. Ahora cuando utilicen o vean algunas de las tantas unidades de temperatura que se utilizan, son el Kelvin, la cantidad de sustancia, el mol, y la intensidad luminosa, la candela, que la veremos en alguna parte de la física 2, en la parte de luminotecnia, como uso de unidad de medida. Entonces, a nivel de sistemas, si hablo del sistema CGS, la sigla, ¿saben lo que es una sigla? ¿Sabe lo que es una sigla? Es la primera letra de cada palabra. Exacto, o sea, cuando yo veo en algún cartel Juan Hermanos, esto es una sociedad. Cuando veo que dice Vega, SRL, esto es una sigla. Dice Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuando veo que dice Pepe Cavisa, Comercial, Agrícola, Vitivinícola, Industrial, Sociedad Anónima. Bueno, hay muchísimas siglas. Esto para nosotros, cuando digamos sistema MKS, esto está referido al sistema que tiene como unidades fundamentales el metro, el kilogramo y el segundo. El sistema CGS tiene como unidades fundamentales el centímetro, el gramo y el segundo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que aprender a pasar, por ejemplo, de un sistema a otro o viceversa. ¿Sí? Eso más adelante. Solamente estamos haciendo referencia a cómo vamos a utilizar estas unidades o magnitudes base. Por otro lado, ustedes van a adquirir experiencia en el manejo de estas unidades. Por ahora, es importante que en su cuaderno de trabajo tengan esta tablita, la pueden imprimir y tenerla siempre a mano, así como la que está más adelante, perdón, esta de los múltiplos y submúltiplos, que ya vamos a hablar, para la resolución de los problemas. Y luego existen, por ejemplo, unidades derivadas. ¿Qué son las unidades derivadas? Bueno, las unidades derivadas son aquellas que, por ejemplo, si yo hablo de velocidad, ¿qué es la velocidad? ¿Cómo se la define? Y la velocidad se la define como el cociente del espacio recorrido dividida en el tiempo empleado para recorrerla. ¿Ven? Si yo quiero calcular la velocidad de un cuerpo, de un móvil, tengo que saber cuál es el espacio que recorrió y en qué tiempo lo hizo. Entonces, la unidad de la velocidad sería el espacio medido, por ejemplo, si vamos a utilizar las magnitudes base, ¿sí? Por ejemplo, yo tomaría el espacio en metros sobre segundos. Esa sería la unidad de la velocidad. Se anota así, entre corchetes. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Ah, sí, pero mi problema dice, mire, yo quiero que usted me dé el resultado en kilómetros sobre horas. Ah, bueno, mire, pero para hacer eso ya
tengo que hacer otras cuentas. Ya no es tan directa la lectura, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían eso? Y bueno, yo podría sacar un factor de conversión que se llama para pasar de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Bueno, pero no lo conozco. ¿Cómo lo harían entonces? ¿Cómo podríamos resolver ese problema de tener que expresar mis resultados en kilómetros sobre hora? Podríamos buscar una equivalencia. Claro. ¿Cómo, perdón? De base ya saber. ¿Podemos usar regla de 3 simple? No sé Podríamos quién está buscar una hablando. equivalencia para hacerlo. Por eso dije que buscar una equivalencia entre esto y esto, un factor de conversión, sería lo más correcto, pero eso es más complejo. Entonces me quedo, no sé quién fue el que dijo, usando la regla de 3 simple. Ignacio Blanche. Ignacio. Ignacio está más que acertado porque hoy en día todavía no manejamos cuáles son esos factores de conversión. Más adelante, con la práctica, podrán saberlo, pero ahora lo más sencillo es decir, bueno, 1 kilómetro son ¿cuántos metros? 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros. Y una hora está compuesto Y por una hora. 3600 segundos. No sé. ¿Quién habla? 3600 segundos es una hora. Sí, lo sé. Si no lo sé, ¿cómo hago? Lo Vamos divido. por paso. 1 hora, 60 minutos. minutos. 60 minutos, 60 segundos. Entonces, de ahí sí, después puedo decir que 1 hora son 3600 segundos. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahora, para poder nosotros expresar los resultados de nuestro... corte carne, culo, es... Oh, manda visto, por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? A partir de ahora, quienes no conozcan la manera de pasar en forma directa, lo cual no les recomiendo que utilicen un método directo. Ustedes bien manejan una regla de 3 simple. Entonces, por favor, para poder expresar los problemas con el resultado correcto en las unidades que se les pide, van a tener que utilizar la regla de 3 simple. Quienes no manejen hacer un problemita de regla de 3 simple, van a tener que ir practicando para poder pasar de una unidad a otra. Porque los problemas van a exigir que expresen los resultados en una unidad derivada, ¿sí? Que requiera hacer conversión. Por ejemplo, aquí hemos tomado el caso de la velocidad, pero puedo tomar como ejemplo, puedo tomar que estemos utilizando la definición de aceleración. La aceleración, que se denota con la letra A, es la velocidad del cuerpo, ¿sí? Dividida en el tiempo empleado para recorrer un trayecto. Entonces esto es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y esto es la velocidad, se expresa en metros sobre segundo, dividido en segundos, y esto es metro sobre segundo por segundo, y esto es igual a metros sobre segundo al cuadrado, o
también se expresa como metro por segundo a la menos 2. La manera de expresar la unidad de la aceleración. Bueno, todo esto conlleva, no sé si alguno está copiando, cuando yo corra por ahí la máquina y estén copiando me avisan. Voy a copiar. A ver. Vamos a tener distintos casos, se nos van a presentar distintas situaciones. Las magnitudes derivadas, que ahora vamos a seguir viéndolas, depende de, como vemos, es el resultado de, ya sea de productos o de cocientes de distintas magnitudes base. Por ejemplo, el kilogramo kilogrammetro fuerza es la unidad del kilogramo fuerza por el metro. Ahí no tenemos un cociente, es un producto. El trabajo es fuerza por distancia. Entonces el trabajo se mide en newton por metro. ¿Sí? El trabajo se expresa con la letra W y las unidades son, esto es fuerza por distancia. Entonces la fuerza se mide en newton y la distancia en metro. ¿Sí? Entonces el trabajo es newton metro. Y bueno, el producto newton por metro es un joule. Bueno, ¿me va entendiendo? Sí. No se preocupen por todas las unidades, porque a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de las distintas unidades y vayan apareciendo estas magnitudes derivadas, vamos a ir haciendo hincapié en ellas y vamos a ir viendo cómo se obtienen y cómo se pasan de unas a otras. Entonces, siguiendo con esto de las magnitudes derivadas, vamos a hacerlo más chiquito, a ver si se pueden ver todas. Ingeniero, Vamos a ver. le preguntan si puede mostrar de más cerca el ejercicio. ¿Ahí? Sí. ¿Más cerca? No puedo porque tengo el pizarrón que está fijo y la computadora es la cámara de la computadora. No. ¿Ahí? Sí, eso le preguntan en el chat, por eso. No sé cómo será. Sí, la verdad que teniendo cámara y micrófono, si no lo habilitan, yo mucha atención al chat no le presto. Ahí está. Ahí le damos la señal. Hablen y pregunten a través del micrófono cuando necesiten algo. Bueno, ¿hay alguna duda? Esto es una introducción a que a partir de ahora ustedes no van a poder expresar el resultado de un problema como un número solamente. O sea, a partir de ahora, todo aquello que ustedes lo expresen como un número no tiene validez. Salvo que sea el resultado, como dije, de algún coeficiente o algo que sea adimensional. Si yo estoy calculando fuerza, tengo que tener como unidad el newton. Si estoy calculando resistencia eléctrica, voy a tener que utilizar el ohm. Si bien todas estas que están acá, que están como magnitudes derivadas, tienen una relación de las magnitudes fundamentales. Profe. Por ejemplo, sí. Disculpe, una pregunta.
todo lo que está explicando usted ahora, ¿eso lo vamos a desarrollar o lo está explicando como ya un tema dado, como un conocimiento que ya tenemos que tener adquirido? Mire, si no lo tiene adquirido a esto, ¿sí? Lo tiene en el apunte. Y entonces lo va a tener que estudiar del apunte. Si usted en el secundario no vio cuáles son las magnitudes base, que como dije son metro, kilogramos, segundo, Kelvin y mol, que son las cosas que van a ver en química, todo lo que no hayan visto en el secundario lo estamos viendo acá. Entonces lo va a tener que estudiar de este apunte. Ajá, por eso ya hace una pregunta, porque por ejemplo en mi secundaria hace 2 años que no tengo ni física ni química y todos los temas que usted me está nombrando no los vi nunca. Bueno, va a tener que estudiar con este apunte. Perfecto. Acá dice magnitudes fundamentales, lo mismo que yo le expliqué, yo se los explico con otras palabras, pero está redactado. Eso le preguntaba, por ejemplo, si más adelante vamos a partir que usted nos va a empezar a explicar a partir de esto o explicándonos esto también. O sea, no sé si Cuando vayamos a estudiar cinemática y yo hable de la velocidad, voy a explicar lo que suponete aceleración en la cinemática, y vamos a partir de la definición, vamos a volver a repetir todo esto lo vamos a volver a repetir, porque cada vez que nosotros definamos una variable, tenemos que saber cuáles son sus símbolos y, más allá del nombre, su definición y en qué unidades se mide. Por ejemplo, para que te dé una idea, si voy a borrar esto, suponte que vayamos a hablar sobre la presión, ¿sí? Acá dice presión o el esfuerzo, ¿sí? La presión, cuando hablemos, la presión es, perdón, con la letra P minúscula, es la fuerza por unidad de área. Y la fuerza se mide en newton y el área se mide en metros cuadrados. Y siempre estoy utilizando del símbolo de las magnitudes base. Entonces, newton sobre metro es el pascal, ¿sí? Y entonces, cada vez que nosotros vayamos a definir una unidad en la física, vamos a volver sobre esto. Por eso dije, para que ustedes tengan acceso rápido en sus anotaciones, en su cuaderno, es conveniente que estas tablitas las impriman y las tengan, por ejemplo, como en los libros. Los libros tienen al final un apéndice, ¿sí? Que es donde se colocan, por ejemplo, las magnitudes, la simbología. Claro. Entonces, en la última, si ustedes tienen un cuaderno o una carpeta, al final colocan esto. Recién yo hablé del trabajo. El trabajo se define como la fuerza newton por metro, y el newton por metro es el joule. Bueno, cuando hablemos de trabajo vamos a volver a esto. No es que ustedes ya lo tienen que tener sabido. Lo que ustedes tienen que saber es que las magnitudes derivadas se obtienen de 7 unidades fundamentales, ¿sí? Perfecto. Entonces no puedo expresar, lo que sería un error es expresar que una longitud la mido en kilogramos. Claro. O sea, sí. Vamos a ir avanzando paulatinamente. Y todo lo que no hayan visto en el secundario, ¿sí? Lo tienen que ver en este apunte. Lo que tengan dudas, tienen que preguntarlo. Pero ¿qué pasa? Yo en la clase que viene sigo avanzando, no vuelvo otra vez a preguntar o a tomar un tema ya visto. Si cuando empezamos la clase yo tengo por digamos,
norma lo siguiente. El próximo sábado voy a volver a preguntar, chicos, ¿hay algo de lo que vimos en la primera clase que tengan dudas, que quieren que reforcemos, para que queden claros los conceptos? ¿Hay algo que no hayan entendido antes de seguir avanzando? Si nadie dice nada, vamos para adelante. Pero después de 3 clases, no quiero que alguien me pregunte por qué la fuerza se mide en Newton. No, mire, ya lo explicamos. No, en la universidad siempre es una clase, siguiente toma los conocimientos de la anterior. Si yo la anterior no la estudié y vengo mal, me voy retrasando. Por eso les dije, yo soy muy consciente de que hay muchos temas que en el secundario no lo hayan visto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo conocí los primeros 3 nomás, de las magnitudes base, las primeras 3, las otras 4 las empecé a ver hace 2 meses, cuando me puse a estudiar solo, y ahí las empecé a aprender. Pero nadie le está pidiendo que usted sepa qué es el ampere. Claro. Sí, claro. Bueno, cuando llegue el momento de saber qué es un ampere, vamos a saber que el ampere está dentro de las magnitudes bases. ¿Sí? Claro. Pero ¿qué pasa si a la siguiente clase yo doy un problema donde haya que pasar del sistema MKS al CGS y alguien venga y me pregunte, ¿y qué es lo que es el CGS? Y bueno, está mal. Claro, sí, Quiere decir que no han estudiado lo que se dio en la primera clase. Sí, perfecto. Listo. Esto en la universidad siempre le doy como ejemplo. Todos han visto una carrera de ciclismo, ¿no es cierto? O bien por televisión, o bien acá en la provincia sabemos que el ciclismo es una pasión también. Bueno, en una carrera de ciclistas, cuando los trabajan no en forma individual, sino en equipo, en el equipo uno va adelante tirando, como se dice, y cuando ese se cansa pasa atrás y el otro del equipo pasa adelante. Y siempre hay uno del equipo que va tirando, ¿no? Va tirando. Bueno, en el estudio tienen que hacer lo mismo. Si ustedes eligen gente para estudiar, compañeros, que siempre tiran para adelante, van a ir bien. Esto lo doy como un ejemplo. Si estudian 3 y dicen, che, nos vamos a juntar el domingo a las 3 de la tarde a estudiar porque el lunes tenemos clase de tal materia. Y hay uno que dice, no, che, el domingo no, porque a la tarde juego a la pelota. Ese ya no está conformando el equipo. En vez de tirar para adelante, tira para atrás. Entonces siempre hay que buscar de reunirse con la gente que tenga las mismas ganas o más que yo para estudiar. Siempre hay que ser coherente con los... No digo que tengan que estudiar solo, porque se estudia muy bien en equipo, pero siempre cuando tengan todos la misma voluntad para salir adelante. No es posible que de una clase a la otra lleguen a presenciar una segunda clase sin haber visto la anterior, porque siempre se hace referencia a la clase anterior, está todo concatenado. Yo no podría avanzar en irme a estudiar, a hacer un problema y pedir que se expresen múltiplo y submúltiplo si me salteé toda la planilla de múltiplo y submúltiplo. Ahora, cuando llegue la clase práctica a resolver problemas, no puedo decirle hagan ustedes los problemas si yo no le hice algunos como ejemplo. Ahora, si la segunda clase les pido que hagan un problema y que es similar a los que están en la guía, y yo los que hice en la guía, los que están en la guía no los resolví, y difícilmente voy a poder hacer lo siguiente. O los que están en un parcial, por ejemplo. Nunca se toma en un parcial algo que no se haya dado en clase. Pero si los que doy en clase no los estudio o no los hice,
cuando llegue el momento del parcial me voy a estar enfrentando a una situación que nunca me enfrenté. ¿Qué quiero decir? Que el estudio, no solo en el caso de este seminario, sino cuando curse, tiene que ser algo consecuente, en el día a día. Tengo que ir estudiando en el día a día. Y cuando me recibo, y cuando me reciba, también tengo que seguir estudiando, no se termina. Me tengo que seguir perfeccionando. Entonces, el compromiso, a partir de ahora, como les dijo, recuerdo en la clase de iniciación, les dijo la profe Marcela Silva, le dijo, chicos, ustedes ya dejaron de ser, yo no lo pondría como dijo ahora, son jóvenes, no, ya son adultos. O sea, ustedes ya tienen otro nivel de compromiso. Ya en la secundaria pasó. Ahora ustedes han elegido ser universitarios. Y bueno, ahora tengo que la responsabilidad de estudiar. ¿Y pero por qué? Y porque lo que hago, lo hago para mí mismo. Por satisfacción, no por darle la satisfacción a otro, no, es para mí mismo. Lo que yo haga, lo hago para mí, no para demostrarle a otro que yo estoy estudiando en una universidad. Ir a una universidad no es colgarse la mochila con la compu o con la carpeta e ir a la universidad. Es ir, es cursar, es volver a la casa cuando es en forma presencial, organizarme, planificar cómo voy a estudiar y todos los días estudiar todo lo que me dan. Entonces, a no tener miedo, todo lo que damos acá está en el apunte. ¿Qué tienen que hacer? Y bueno, yo no puedo ir a ver uno por uno si tiene el apunte. El que quiera estudiar tendrá que conseguir el apunte. Los medios están dados, como le hemos dicho, están en la página de la universidad, hablan con Nacho, Nacho se los puede pasar por WhatsApp, o sea, cada uno tendrá que buscar los medios, pero no puedo dejar para el próximo sábado, que tengamos otro encuentro, dejar de haber leído hasta donde veamos hoy para poder realizar los problemas. Pero tengo que estudiar. Pero, quiero ser claro en este sentido de que no podemos dejar de un día o de una clase para la otra venir a sentarnos sin saber lo que se da en la clase anterior. Como un ejemplo, veamos, supónganse que ustedes los invitan a ver una película X, ahí en el espacio 73. Vamos a ir a ver una película y después de la película vamos a hacer una charla debate. Bueno, la película se va a proyectar tal día, le dan la fecha, horario, todo, y dice, bueno, la película va a ser de 17 a 18:30 y el debate comienza a las 18:45. Y ustedes dicen, no, yo voy al debate, ¿no? ¿Y a qué van a ir al debate si no han visto la película? ¿De qué pueden debatir? ¿Qué pueden saber si no han visto nunca la película? ¿De qué van a hablar? Bueno, acá pasa lo mismo. No puedo venir a la próxima clase sin haber visto la anterior. Nacho, ¿que quieres hablar o decir algo? Muchas gracias, profe. De nada. Nacho Blanche. Sí. ¿Es necesario tener el apunte tipo impreso en forma física? No. El apunte, cada uno hace como quiere. Recuerden que hoy en muchos correos cuando se recibe hay una leyenda que dice que si no es necesario, por favor no imprimir, tenemos que ser conscientes de esto. Si ustedes se manejan correctamente con el apunte en formato digital, tienen la manera o están acostumbrados, porque hay gente que no está acostumbrada a estudiar frente a una pantalla, prefiere tenerlo impreso
en donde hace anotaciones, en donde subraya o usa un resaltador. Cada uno lo maneja como quiere. Tampoco es que tengan que ir y decirle al papá, dame plata, pues tengo que imprimir, qué sé yo, cuánto tiene este tiene 24 hojas, tiene este apunte. Necesito 25 pesos para imprimir el apunte. No, nadie les está exigiendo que imprima. Cada uno se maneja con el apunte de la manera que más cómodo les sea para estudiar. ¿Estamos? Pero de una clase para la otra, sí van a tener que tener perfectamente estudiado. Y yo recomiendo que a medida que van estudiando, en una hojita vayan anotando. Esto, por ejemplo, tal punto no entendí tal cosa. Voy a preguntar la próxima clase. Porque tal vez al momento de que yo estoy hablando o enseñando la clase, no se les presente la duda, pero cuando ustedes están estudiando, a ver, ¿de dónde salía que la aceleración era metros sobre segundo al cuadrado? Y no me acuerdo de dónde dijo el profe, o me lo anoto. Entonces, la próxima clase, antes de empezar, yo voy a preguntar, siempre, chicos, de la clase anterior, ¿hay alguna duda antes que sigamos? Sí, va a saltar alguno y va a decir, Dios, mire, yo no entendí tal cosa. Bueno, la refrescamos, sirve para él y para el resto, y después seguir. Esa es la metodología. Clase a clase, ir estudiándola. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, profe. Bueno, ¿podemos seguir avanzando o hay alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda que tiene que ver con con los sistemas de medidas. ¿Por qué hay países, por ejemplo, como Estados Unidos o Inglaterra, que en vez de usar el sistema de MKS, por ejemplo, utilizan pies, pulgadas, libras, Porque son galones? Porque son los sistemas que han adoptado esos países para poder manejarse con sus unidades. Eso por una cuestión de convención. Por ejemplo, si vos ves la normativa de esos países, las exigen que todas sus unidades estén expresadas en el sistema, por ejemplo, lo que utilizan en Gran Bretaña, no es lo mismo que utilizamos nosotros acá por ejemplo, las normas de Irán, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, eso por una cuestión de aceptación de tal o cual sistema para utilizar en las mediciones que ellos hacen. Por eso cuando nosotros, en más de una oportunidad, y sobre todo en ingeniería, fíjense lo importante que es conocer las tablas de pasaje de una unidad a otra, porque cuando ustedes estén haciendo tareas de campo o leyendo algún manual de bibliografía extranjera, no lo van a encontrar en el sistema MKS. Lo van a encontrar en el sistema en donde hablen de presiones en libras, de velocidades en millas por hora. Entonces, bueno, ¿y cómo hago para pasar si yo estoy trabajando con un instrumento que mide, si me compro, a ver, por ejemplo, si me compro un auto extranjero, ¿no es cierto? Y el tablero viene en millas por hora, ¿y qué hago? ¿Cómo sé la relación? Y bueno, voy a tener que saber que el sistema nuestro no podría comprar un vehículo en la Argentina que venga con un tablero en millas por hora, salvo que sea un vehículo importado. Pero no puedo exigir que venga con la unidad de medida de mi país. ¿Se entiende? O sea, en ingeniería, todas las unidades de todos los sistemas tienen forma de convertirse. Entonces, debo saber cómo convertirlo. Sobre todo cuando tomo bibliografía extranjera. Pero es por una cuestión de elección del sistema de medida. ¿Alguna otra consulta?
no, yo por lo menos ya que... Profe, Claro. Sí. ¿cuál? ¿El sistema MKS que nombró recién? Sí, así se denomina sistema MKS. ¿Cuál sería ese, Los, profe? y los que utilizan las unidades base metro, kilogramos, segundo. Ah, está bien. Esa es la virtud. El CGS utiliza centímetro, metro, segundo. Por eso, a medida que nosotros avancemos, vamos a ir viendo, de acuerdo al sistema, por ejemplo, cuando veamos fuerza, las fuerzas en el sistema MKS se miden en newton y las fuerzas en el CGS se miden en dina. Bueno, ¿cuál es la relación entre una dina y un newton? Bueno, también lo vamos a ir viendo. Pero a medida que avancemos, ustedes van a ir trabajando con distintos sistemas de unidades. Y se les va a pedir los problemas, los resultados que se expresen en las cantidades que el docente determine. Y bueno, y para poder hacer esos pasajes por ahora de un sistema a otro, recomiendo el uso de momentáneo de la regla de 3 hinchos. Bueno, estábamos hablando de que medir, necesitamos que para poder expresar algo, tenemos que tener una cantidad y un de qué. Pero hay dos cosas que nos quedan determinar para poner esta cantidad. Esta cantidad tiene que ser escrita, y lo voy a poner así, decorosamente. ¿Qué significa escribir algo decorosamente? Significa utilizar la notación científica y utilizar los múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, un resultado de un problema no estaría bien escrito si yo lo expresara así. O si fuese así. Profe, disculpa. No se ve bien el pizarrón. Ahora lo corro. Ahí. ¿Sí? Nosotros hasta ahora estamos diciendo, hemos hablado de la importancia de medir. Y que cuando midamos, o que calculemos, porque no solamente es medir, sino que cuando calculemos, vamos a tener que expresar nuestras mediciones o nuestros cálculos con una cantidad y un de qué. Por ejemplo, dijimos cantidad que sea un número y esto unidad de medir, según el sistema. Pero a eso le tenemos que agregar un condimento. Ese condimento es que esto tiene que estar expresado decorosamente. ¿Qué significa expresar algo decorosamente? No es lo mismo que yo cumpla años y me traigan o que me haga mi señora o mi madre o mi abuela o mi tía o quien sea, me haga un bizcochuelo pelado, a que me haga un bizcochuelo donde al medio tiene merengue, tiene dulce de leche, arriba está decorado, ¿no es cierto? Entonces nosotros le tenemos que poner a este número y esta unidad la frutilla del postre. Tenemos que escribirlo decorosamente.
Y ustedes como ingenieros no pueden presentar un resultado así. Tienen que expresarlo de una manera bonita. Y esa manera bonita o presentable que va a ser vista por miles de colegas, si ustedes lo proyectan o si ustedes lo publican, tiene que estar escrito de una manera, llamémosle internacional, de una manera que todo el mundo lo entienda. Y eso significa utilizar adecuadamente esto que está acá, que son los múltiplos y los submúltiplos. Y algo más que le vamos a agregar, que es esto que está acá, que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver lo que es la notación científica. ¿Sí? Porque este número escrito en notación científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es 3,27 por 10 a la menos 7. Esta es la forma bonita que ustedes van a tener que expresar. Por ejemplo, que esto sea Newton. Ponemos porque si no sería un número sin nada, tienen que poner algo. ¿Sí? Bueno, entonces la próxima clase vamos a aprender, vamos a revisar qué son los múltiplos y submúltiplos. Por eso esto tiene que estar pegadito en algún lugar en su carpeta, porque vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar de la notación científica y ya pasaríamos a hacer la actividad. Acá hay ejemplos, hay problemas, vamos a resolver todos los problemas. Pero necesitamos que todo lo que hemos visto se lea, se entiende y que no haya duda. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, profe. Bueno, yo les voy a pedir, por favor, que para la próxima clase la gran mayoría tenga encendidas las cámaras. Es una de las condiciones que se les no impuso, sino que para el Profe, cursado... disculpe. Cuando yo activo la cámara se empieza a escuchar mal el audio, se empieza a escuchar Sí, recortado, no, por bueno. eso apagué la cámara. Bueno, no digo que todos tengan que tener, porque hay inconvenientes. Seguramente algunos no tienen cámara. Algunos cuando por el ancho de banda que tienen contratados, también cuando encienden la cámara tienen sus problemas. Pero no creo que de los 55 que están en este momento conectados, los 55 tengan el mismo problema. Por eso la gran mayoría debe tener las cámaras encendidas. Porque, a ver, discúlpeme, si estuviésemos en la presencialidad, ¿sí? No sería bueno que ustedes estén mirando hacia el este y yo hacia el oeste para dando clase en un pizarrón. Entonces a mí me gustaría no estar mirándome a mí mismo, pues yo ya me conozco, me gustaría estar mirándolo a ustedes y conociéndolo. Ese es el motivo del face to face que se llama, o sea, tratar de entrar en contacto a través de esta nueva modalidad que se nos hace tan difícil. Yo estoy cansado de verme ya a través de la cámara. Jamás en mi vida me he visto tanto. Nunca me di cuenta antes que era tan feo, que era tan gordo, que era tan pelado. Era mejor antes porque cada tanto alguien me decía, che, que estás gordo, che, que estás pelado. Ahora me veo todos los días. Y ya me cansa, ya desde marzo que estoy viéndome. Pero bueno, es la manera de conocernos. Y aquel que tenga la posibilidad de conectarse es mejor que no. A ver, cuando a mí me hablen, qué sé yo, Nacho, igual ya sé quién es Nacho. Ya tengo una idea de cómo es su perfil. ¿Sí? Y a mí me gustaría verlo, conocerlo. La clase que viene, por ejemplo, antes de empezar, me gustaría que
a ver, ¿quiénes son por lo menos los que van a seguir electrónica? Acá hay una reacción, ¿has visto la manito esta? ¿Quién va a seguir electrónica? Tum, pongo el dedito y ya voy viendo cuáles son los que van a estar en electrónica. Simplemente por una cuestión de, no es un capricho, sino el que pueda conectarse para... Entonces, porque cuando hablan se recuadra en amarillo, entonces no tengo que estar preguntando a ver quién habla, me habla. Pues cuando estamos en clase, cuando hablan, alguno levanta la mano y yo lo veo y ya, bueno, a ver qué, o veo que está hablando, pero simplemente por una cuestión de conocerla, el que pueda. Bueno, recuerden que, bueno, yo les comento, como les dije en la clase de presentación, yo estoy inscrito para hacer una maestría, ahora no sé si se va a empezar a dar por la cantidad de inscritos, de todas maneras yo ya me inscribí, ya pagué, y si llega, esto se cursaría los viernes y sábados, no todos los sábados, no tenemos el cronograma, pero si llegase a haber algún sábado en el cual yo no pudiese estar dictando la clase, lo va a hacer otra profe, que es la ingeniera Laura Ávila, docente también de física. Ella es JTP. JTP significa jefe de trabajos prácticos. Es quien da la práctica en ingeniería civil. ¿Sí? Entonces, ella también dicta el curso, el seminario de ingreso, cuando es en forma presencial, dividimos las comisiones. Ahora acá estamos presentes 55. Ya vamos a ver si para la próxima clase seguimos así. Esto lo determina la Secretaría Académica. Si va a haber 2 comisiones o si vamos a seguir en una sola comisión con esta cantidad de inscritos. Así que, bueno, espero... Una pregunta, Sí, cuando sí. el seminario es presencial, ¿no? Como fue siempre, los horarios en general siempre fueron los mismos, ¿no? ¿El horario? Ajá, sí, los horarios fueron los No, el horario mismos. de matemáticas sí, los sábados. Física se daba entre semanas. Martes, en el caso mío, martes y perdón, en el caso mío era los Salud. martes y jueves. Y química, creo que eran los lunes y los miércoles. Lo que pasa es que habían 2 comisiones, por eso una comisión era martes y jueves, otra lunes y miércoles, iba alternado. Pero cuando es presencial, y el año pasado tuvimos 120 inscriptos, entonces hicieron 2 comisiones. Ahora por la cantidad es una sola comisión, pero los sábados se daba matemática nada más. Y se daba los sábados, por lo general los sábados era para la gente que venía del interior, que no podía venir entre semanas. Y matemática se da 2 horas de lunes a viernes cuando es presencial. Los del Sábado, interior, los del interior venían solo los sábados de 8 a 12. claro, ¿y cómo hacían, por ejemplo, con las otras materias del seminario? Lo hacían cuando era en la modalidad intensiva. Ah, Cuando en la intensiva física, porque durante la extensiva solamente se da matemática. Ahora, aprovechando que ustedes están en su casa y que no necesitan viajar, estamos dando física y química. Pero por lo general la modalidad extensiva se hacía con matemáticas solamente y física, química e introducción a la vida universitaria en la modalidad intensiva, que arranca los primeros días de febrero hasta mediados de marzo. Son 8 semanas de clase. A ustedes les queda que después le van a dictar, si volvemos a la presencialidad, introducción a la vida universitaria.
Y si no, se lo van a dar en forma virtual. Profe, una pregunta. Sí, Agustín. ¿Cuándo empecemos a ir a la universidad? ¿Cuándo? Sí. Y Dios dirá, hijo. Está muy. Este año no creemos que podamos volver. Está muy complicado. No piensen que este año van a volver. Por eso aprovechen el tiempo ahora. Si ustedes tienen que materias del secundario que deben por, ¿cómo que se llama? Por, ¿cómo es que le llaman? Previas, materias previas. Si tienen que rendir ahora, traten de aprovechar este tiempo que están a full en sus casas, estudiar si tienen que rendir, no esperen a último momento. Ustedes van a ingresar todos como alumnos condicionales hasta que tengan el certificado final del secundario. Entonces, hoy en día lo mejor que pueden hacer es dedicarse a estudiar. Es la manera en que deberían estar ocupando el tiempo. Nadie les dice que no vean una película, nadie les dice que no tengan alguna actividad, pero también somos conscientes que la situación esta que nos lleva a estar confinados en un ambiente la mayoría de las horas del día, nos causa estrés, nos cansa. Yo les decía en la clase anterior con el grupo de un grupo de estudiantes de electrónica, lo que es la resiliencia. O sea, hoy en día, desde el punto de vista neurológico, la definición de ser resiliente es la capacidad que tienen las personas para afrontar situaciones extremas. Esto significa, o poniendo como un ejemplo, no todas las personas se sienten de la misma manera o con la misma fortaleza para abordar una situación, por ejemplo, del fallecimiento de un familiar. Unas personas caen en depresión, otras los toman, no digo que así al libre, como si no hubiese pasado nada, pero hay muchas personas que todos nos vemos afectados por una situación así, por el fallecimiento de un familiar, de un amigo, pero bueno, las personas que dominan esa capacidad que se llama la resiliencia, o sea, que tienen mayor fortaleza para salir adelante, es una capacidad que se adquiere y hoy en día no todos estamos con esa misma capacidad. Acá, por ejemplo, nosotros hemos sufrido en la familia, yo lo he sufrido personalmente con mi señora, que la tuve que internar en unidad coronaria por un pico de estrés. Por la situación, ella también es docente, hizo un derrame en el ojo, tenía 24 de presión el día que la llevé al médico y quedó internada 5 días con medicación, pero es todo a causa del encierro, del estrés, de la situación agobiante que uno vive. Y bueno, no es fácil, como tampoco lo puede ser para ustedes, pero ustedes tienen la obligación de responder, como en algún momento le dijo el ingeniero Nieto, a quienes los apoyan para el estudio, sus padres, sus hermanos, nosotros mismos hoy en día como docentes que nos brindamos todo el equipo técnico de la UTN para apoyarlos, para que ustedes haber elegido una carrera que nadie va a decir que es sencilla, pero no es sencilla, no es sencillo abogacía, no es sencillo medicina, no es sencillo odontología, no hay ninguna carrera universitaria es sencilla. Ninguna de las maestrías que nosotros
abordamos desde el punto de vista de docente después de haber hecho una carrera de grado es sencilla. Requiere, como dijo el ingeniero Nieto, oscuro. Hay que sentarse y estudiar. Entonces, cada uno de ustedes en este momento sabe perfectamente si debe materias, si le quedan materias previas. Es el momento para poderse estudiar, rendirlas, ponerse al día. Y si están haciendo el curso este de ingreso, saber que todos los vamos a apoyar para que ustedes sigan adelante, tenerlos, nos llena de orgullo que ustedes nos elijan para poder participar en nuestra casa de alto estudio. Entonces, ustedes tienen que dar como recompensa el estudio en clase a clase. Si yo la clase que viene hago una consulta o algo sobre lo que hemos visto y ustedes no lo han estudiado, y bueno, a mí no me va a caer muy bien, pero bueno, es lo que ustedes han elegido. Y porque uno no haya estudiado algo, yo no puedo volver a explicar toda la clase por uno que no haya estudiado. Yo sigo para adelante. ¿Por qué? Porque tengo una obligación de cumplir con un programa. Sí, no voy a seguir adelante sin haber preguntado si alguno tiene dudas. Ahora, si alguno viene y dice, mire, yo no estuve en la clase anterior, y bueno, yo no puedo volver atrás y dar toda una clase por uno. O uno que me diga, yo no entendí nada de la clase anterior. Bueno, tampoco se sentó a estudiar, tampoco se sentó a leer el apunte, es una cosa así. Así que hagan las tareas, hagan las cosas como corresponde, y nosotros los vamos a ayudar a que ustedes superen este escalón, pues es un escalón alto. O sea, ustedes vienen así, escalones, todos iguales. El primer escalón alto fue de la primaria al secundario, el primer cambio. Y después eran todos escaleritas con el mismo nivel. Ahora hay uno más alto, es del secundario a la universidad. Y bueno, hay que sortearlo. No lo van a sortear solo. Seguramente vamos a estar nosotros ahí para apuntalarlo y para ayudarlo. Pero nosotros hacemos lo que nos corresponde desde nuestro punto, de lo que nos toca. El resto les toca a ustedes. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo. Igualmente, profe. Gracias. El próximo Profe, sábado. igualmente, profe. Vean de conseguir el apunte y si no le preguntan a Nacho. Sí, ¿quién habla? ¿Alguien hizo alguna pregunta? Bueno, nos vemos el sábado próximo. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. ingeniero. Hasta luego. Todo que viene. Buen fin de. Tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias a usted.